¿Es una bendición para ustedes? Amén. Somos una bendición uno al otro, ¿no? Mutuamente. Amén. Vamos por favor a la palabra de Dios. Vamos al libro de 2 Timoteo, justamente donde hemos estado leyendo o escuchando la palabra de Dios en esta mañana, el Evangelio del Señor Jesucristo. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3. Hemos comenzado la semana anterior con esta enseñanza y a manera muy rápida de concluir o de concentrar lo que hemos escuchado la semana anterior, leamos por favor aquí el 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 1 al 4. Hemos compartido todo este mensaje, todo eso lo que aquí el apóstol Pablo dice a su discípulo Timoteo, pero solamente a manera de resumen rápidamente, porque hoy día hay mucho que hacer. A ver, dile a que está a tu lado, hay mucho que hacer esta mañana. Esta mañana vamos a recibir pues pan fresquito, amén. ¿Te gustan esas marraquetas paseñas? No, eso vamos a, ¿no? A veces son un poco duritas, un poco hay que mascarlos, ¿no? Pero ya después son, a ver, no lo quiero así, pero una mantequillita ahí de repente es bárbaro, ¿no? Tremendo, perdón Martín. ¿No? ¿Cómo? Con queso y café, y a algunos les gusta con azúcar y café, entonces, qué tremendo. Bueno, más o menos por ahí vamos, y mejor todavía, amén. Entonces hay mucho que hacer hoy día. Entonces solamente a manera de resumir lo que hemos estado escuchando ya la semana anterior, leemos solamente el verso 1 al 4 del capítulo 3, por favor. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que a Dios, ¿no? Ese es como un resumen aquí del apóstol Pablo, un resumen del Espíritu Santo, resumiendo todos esos términos, esas palabras. No vamos a entrar, ahorita podemos estudiar cada palabrita ahorita ahí en el griego y ya significa ahí la real española y todas esas cosas. No, basta aquí, yo creo que el resumen del apóstol Pablo, que dice simplemente las generaciones en el fin de los tiempos será amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, estamos en los últimos tiempos, estamos realmente en las épocas que lo llamamos a veces escatológicos, en los últimos tiempos, en los últimos días. Entonces solamente estamos ya esperando, bueno, por un lado anhelamos, ¿no? Tal como Dios también, que muchas personas pueden conocer al Señor, pero por otro lado esperamos su venida y nuestra reunión con Él. Amén. Entonces, sin embargo, hasta mientras vivimos nosotros en tiempos difíciles, eso está diciendo acá. Hasta mientras nosotros vamos a pasar por tiempos peligrosos. Y probablemente, tal como muestra la palabra, los tiempos van a ser cada vez más complicados y más peligrosos, y más donde realmente las personas menos van a querer escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Esa es la respuesta que da aquí el apóstol Pablo. Y ahí avanzamos simplemente aquí al versículo 10, por favor. Saltamos todo eso, lo que hemos visto, y dice en el versículo 10: pero tú, aunque los tiempos sean difíciles, aunque mucha gente ya no quiere escuchar la sana doctrina, lo que hemos escuchado también en el capítulo 4, aunque mucha gente ya no anhela conocer a Dios, pero nos insta aquí el Señor, nos habla el Espíritu Santo, ¿no? Lo que tú y yo debemos hacer. No debemos estar ahí, ¿no? Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Llorando y lamentando, ¿no?
¿qué vamos a hacer? Nos esconderemos. ¿Sabes quiénes van a esconder un día debajo de las piedras, en las cuevas? Son los que no han creído en el Señor y de repente todo lo va a ver y viene, ellos van a esconderse. Dile a que está a tu lado, tú no eres llamado para esconderte. Tú no puedes esconderte, ¿no? Sino nosotros tenemos que hacer lo siguiente, como el apóstol Pablo observa en su discípulo Timoteo, así tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Dice, pero tú, o sea, aunque el mundo haga cada cosa que haga, pero tú, dile a que está a tu lado, pero tú. O sea, pero tú has seguido mi doctrina. Tú tienes que seguir la doctrina de Cristo. Cuando Pablo dice aquí mi doctrina, está refiriéndose a la doctrina de Cristo, ¿no? Pero tú has seguido mi doctrina y luego también conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, etcétera, muchas cosas. Entonces realmente Pablo está diciendo, pero tú tienes que seguir adelante. Tú no puedes esconderte, no puedes estar lamentándote. ¿Qué vamos a hacer? A veces noto eso, que como que los creyentes solamente esperan que venga el Señor lo más rápido posible. Un ratito, Dios todavía tiene propósitos acá. Y si Él no viene es por algo. Que la palabra dice claramente, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios anhela. Ahora, sabemos por la misma palabra no va a ser así, pero hasta mientras el Señor está esperando. Y como dice, no quiero extenderme en ese tema, pero como dice en Romanos capítulo 11 y 10 también da una enseñanza del apóstol Pablo, 9 también, etcétera, todo acerca de Israel, donde primero los gentiles tienen que llegar a ser completados, dice. Y aún Israel también tiene que ser completado, dice la palabra. Entonces, no podemos escondernos, a eso quiero llegar, sino que nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir con la doctrina de Cristo, tenemos que seguir esforzándonos en nuestra conducta en este mundo. No porque el mundo está cada vez mal y más pecado, observamos, tú te vas a asemejarte al mundo, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que seguir la conducta de la palabra, tenemos que seguir la conducta que el Espíritu Santo y las Escrituras nos enseñan. El propósito, no podemos seguir nosotros con nuestros propósitos. Ellos tienen por propósito amar los deleites. Para el pueblo de Dios no está colocado así. Tú no puedes estar viviendo en tus deleites, y peor en deleites del mundo. Tú tienes que vivir en el propósito de Dios, conocer el propósito de Dios. Tienes que seguir en la fe, dependiendo del Señor, en la paciencia, longanimidad, en amor, en paciencia, y aún en persecuciones, aún en padecimientos, dice aquí Pablo en el verso 11, también debemos seguir. Amén. Tenemos que seguir siempre. No podemos nosotros fallar, no podemos nosotros, tan difícil, nosotros debemos seguir. Saltaremos al verso 14, nuevamente dice Pablo, pero persiste tú. O sea, la respuesta aquí del apóstol Pablo, observando el mundo tan malo y tan difíciles y cosas tan peligrosas que están ocurriendo alrededor nuestro en todo el mundo, la respuesta de Pablo no simplemente ni modo confórmense, sino la respuesta de Pablo es: sigue tú adelante, adelante pastor, adelante discípulo, adelante soldado. Sino también para ti, somos un pueblo de sacerdotes para nuestro Dios. Amén. No es como la religión, que ahí está el pastor, ahí están los laicos, los ineptos, los que no saben, que se van a perder. ¿Qué cosa? No, nada de eso. Todos somos el real sacerdote delante del Señor. Amén. Somos un reino de sacerdotes, dice la palabra en Apocalipsis. Entonces, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Te has convencido?
¿Te has convencido de la doctrina de Cristo? ¿Te has permitido que el Espíritu Santo vaya persuadiéndote y convenciéndote cada vez más? ¿O te retractas? Ahí estás, no quiero algunas cosas de Dios en mi vida. ¿Tienes miedo del señorío de Cristo en tu vida? No tengas miedo. Tú tienes que convencerte. Tú tienes que ser persuadido por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Y también sabiendo de quién has aprendido. Y ahí sigue todo eso, lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, queridos, es muy importante que en medio de la dificultad, en medio de las cosas complicadas, y posiblemente el mundo se va a complicar cada vez más, ¿no? Solo Dios sabe lo que nos espera. Hoy día estamos orando, por favor, nuestro pastor Mauricio, otro grupo de jóvenes también han estado viajando a un país muy peligroso. El día viernes en la noche han entrado para llevar la palabra de Dios. No, normalmente no decimos el país, ¿cómo se llama? Es el país PIP, ¿no? Así como aquí PIP. Con una palabra, ¿no?, que no se debe mencionar, ¿no? Entonces PIP, entonces hemos llamado país PIP, digamos, ¿no? Que no se puede, porque es un país muy peligroso, es un país donde musulmán, es un país donde tú llevas Biblias y tiene una sola Biblia, 8 años de cárcel. Una vez realmente fueron detenidos también, solamente por el cuidado de Dios han podido salir libres de la detención, y ahí pusieron una pausa en sus viajes. Pero ahora como que el Señor está volviendo a llevarnos a esos países para llevar la palabra de Dios. Ahora ellos están en esos países, o los cristianos que están en esos países peligrosísimos, ¿no? ¿Cuánto más ellos tienen que recibir esa palabra, Señor? Claro, aquí nosotros, por eso a veces el cristianismo es medio así, medio la odisea. No, medio tibiecito, no, así nomás, hoy lo va a congregar, así nomás, tengo otras cosas que hacer, medio así nomás somos a veces, ¿no? Entonces, pero oye, este lujo no pueden tomarse los cristianos en otros países donde están perseguidos. ¿Sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? No pueden tomarse este lujo, ¿no? Y nosotros al final tampoco. ¿Dónde sacamos que podemos sacarnos de vivir en esos lujos, de no comprometernos, de no vivir bajo el señorío de Cristo, de no santificarnos cada vez más? Tú persiste, tú tienes que seguir adelante. Amén. Bien, vamos a donde hemos terminado la semana anterior, y es justamente 2 versículos. Bueno, son solamente 2 versículos, pero son de repente versículos tremendos, son palabras de Dios, del Espíritu Santo, muy importantes, impresionantes, que nos abren el entendimiento y nos guían en lo que tenemos que enfocarnos. Entonces ahí sencillamente dice, desde el versículo 16, por favor, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿no? Las escrituras, las santas escrituras, Timoteo lo había aprendido desde que era niño, ¿no? Había sido instruido por su madre, por su abuela, ¿no? Entonces él aprendió desde la niñez a la palabra de Dios, y así debemos hacer nosotros con nuestros hijos también. Y ahí dice sencillamente, de una manera muy hermosa, dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, diga que está a tu lado, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo resumo a veces diciendo así, oye, sin este precioso libro, sin las sagradas escrituras, sin la sagrada palabra de Dios, tú no vas a poder avanzar en tu cristianismo.
en tu seguir a Cristo, en el discipulado a Cristo, en el conocer a Dios y a Cristo, sin la palabra de Dios, sin que tú oigas, sin que tú escuchas la palabra, el anuncio de la palabra de Dios, si tú no escuchas los anuncios de la palabra de Dios, las proclamaciones de la palabra de Dios, las predicaciones de la palabra de Dios, si tú no escuchas esto, escúchame, si tú no escuchas esto, no vas a poder avanzar en tu vida cristiana. Si tú no lees las Santas Escrituras, la palabra de Dios, no vas a poder avanzar. Porque justamente Dios lo ha dado para nosotros, para eso es lo que acabamos de ver. No solamente para que nos distraiga, no solamente para que conozcamos algunas cosas hermosas de Dios y cómo Dios se ha movido en la historia y en el pasado. No solamente para eso, no solamente es para que nos dé un ejemplo, sino realmente es la palabra de Dios, enviada por parte de Dios hacia nosotros, para provocar todo eso lo que ahorita vamos a escuchar, lo que vamos a ver, lo que dice acá, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que lleguemos a ser perfectos, totalmente preparados y para que podamos ocuparnos en buenas obras. Amén. Vayamos por favor al Salmo 138, versículo 2. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Salmo 138, verso 2. ¿Han traído sus Biblias en esta mañana? Porque eso es importante. O sea, yo creo que si no traemos la Biblia, un poquito, no sé, ¿qué nos pasa, no? Podemos decir, ¿no? Yo no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero yo siempre quiero animarles, traigan sus Biblias, y así de papel, ¿no? Y si traen de estudio así para que pese más, mejor todavía, para que te des cuenta qué importante es la palabra de Dios en tu vida. Si tú solamente traes en un celular, no quiero alzar el celular porque estamos grabando por si acaso, ¿no? Más tarde voy a hablar de esto. Entonces, si solamente traemos en el celular como la añadidura, ¿verdad? Entonces traemos el celular, ahí está la Biblia, un montón de libros, y de añadidura estamos trayendo la Biblia. No, mejor sería que traes una buena Biblia, bien pesada, para que te des cuenta qué importante es las Escrituras, la palabra de Dios en tu vida. No te compres la más chiquita, la del bolsillo, ¿no? Ay, mira, aquí está la Biblia, dice nota, ¿no? Entonces, no, más bien una bibliaza tienes que comprar, así una con letra grande, así, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué? Dice aquí, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y dice, porque has engrandecido, ¿qué cosa? Tu nombre. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, lo que está diciendo aquí las Escrituras, este salmo, lo que está diciendo es que la palabra de Dios está en el mismo nivel, es lo mismo como Dios mismo. Es la palabra. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio el verbo, el logos, la palabra, ¿no es cierto? Y por esa palabra todo ha sido creado. ¿Y sabes hacia dónde Juan nos está dirigiendo directamente? Por un lado, que esta palabra, la palabra de Dios se ha encarnado, ha tomado físico, ha tomado humanidad. Pero al mismo tiempo nos lleva también el apóstol Juan hacia Génesis capítulo 1, donde dice, y Dios dijo. ¿Y qué cosa dijo? Su palabra. Y su palabra, ahí encontramos el Señor Jesucristo. O sea, cuando el Padre ahí habla, ahí sale de su boca, sale la palabra de Dios y es su misma presencia. O sea, la palabra de Dios en la Biblia, no solamente dichos y algunas cosas que se dice, no, esas palabras a veces son vanas, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. No sé si alguien me está entendiendo esta mañana. Sea engrandecido tu nombre, o sea, lo que tú eres, Señor, y también tu palabra igualmente debe que ser engrandecido. O sea, no podemos decir, bueno, Dios es lo más importante. La palabra viene después, ¿no? Un ratito.
La palabra es lo mismo como Dios. Tiene la misma gloria, la misma honra como Dios mismo. La palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso han dicho algunos, y es verdad, cada vez que tú lees en la Biblia, aquí tú vas a conocer a Dios. Aquí Dios te está hablando. Amén. Los primeros días desde que yo he podido convertirme al Señor, desde esta época comencé a estudiar la palabra de Dios y siempre lo he tomado así desde el inicio. Yo comencé con la lectura de los salmos, luego por los proverbios, luego los evangelios, etcétera, etcétera. Entonces he estado leyendo los salmos y cada oración, cada salmo que venía ahí, yo lo hice como mi oración a Dios. Es la palabra de Dios que empezó a transformar mi vida. Amén. Entonces, la palabra de Dios es tan sagrado como su nombre. No es menos. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios es tan sagrado como Dios mismo. La palabra de Dios es tan santa como Dios mismo es santo, santo, santo. Sea engrandecido tu nombre. En otras versiones dice incluso así, igualmente tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, si decimos lo más importante en mi vida es Dios, ¿sabes lo que al mismo tiempo tienes que comprender? Lo más importante en tu vida es Dios. Lo más importante en tu vida es la palabra de Dios. Amén. Porque de lo contrario, ¿de qué Dios estamos hablando? Por ahí estás hablando del Inti, o del, ¿cómo se llama eso? Taquiña, o ¿cómo se llama este cerro ahí? Tunari, ¿no? Ese Tunari ahí, ¿no? ¿De qué Dios estás hablando? O sea, estamos hablando de ¿cuál Dios? El de la palabra. Amén. Amén. Salmo 19, observaremos. Salmo 19, versículo 7. Dice el verso 7, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová, ¿qué es? Perfecta. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. De que yo acabo de decir, ¿no?, que he podido convertirme al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque ha llegado la palabra de Dios a mi vida. Porque es la palabra de Dios que convierte al alma. Es la palabra de Dios que trae cambios en nosotros. Es la palabra de Dios que produce en ti y en mí. Si tú no escuchas la palabra de Dios, como por ejemplo hoy, esta mañana, si tú no lees la palabra de Dios todos los días, entonces ¿qué va a pasar en tu alma? ¿Qué va a pasar en tu mente? ¿Qué va a pasar en tu corazón? Te doy la respuesta, pues nada. El testimonio de Jehová, ¿qué es? Fiel. ¿Y qué hace además? Hace sabio, ¿a quién? Al sencillo. Ahora, no es el sencillo que nosotros de repente pensamos, ¿no? Al soncito, ¿no? No, al sencillo, ¿sabes quién? El que se humilla ante Dios. Hace sabio, la palabra de Dios hace sabio al que se humilla ante Dios, al sencillo, al que dice, Señor, yo quiero más de ti, Señor, quiero aprender de ti, Señor, que tú puedes transformar mi vida. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el agente principal que Dios va a hacer para traer cambios y sabiduría a tu vida? Es la palabra de Dios. Amén. Verso 8. Los mandamientos de Jehová, ¿qué son? Rectos, no son chuecas. Los caminos del mundo, a veces nuestros caminos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros planes a veces son chuecos. Son así nomás. Pero los caminos de Dios, no te equivocas, los caminos de Dios, ¿cómo son? Rectos. Como dicen en otro país, derechitos. ¿No? Así, recto. ¿Y qué más hace la palabra de Dios? Eso es importante. Alegra el corazón. ¿Quieres tener felicidad en tu vida? ¿Quieres alegría en tu vida? Llénate de la palabra de Dios. No te llenes de mosto. No te llenas de alegrías, de deleites de este mundo.
No te llenes con personas, con cosas, con tele, con internet. No te llenas. Llénate de la palabra de Dios y va a alegrar tu corazón. Ni siquiera la música. La palabra de Dios tiene el potencial tremendo de alegrar tu corazón. Y de verdad, y duraderamente, y para siempre, por alegrar tu corazón. La música te puede entristecer, la música puede alegrarte un rato, y después cuando dejas de escuchar, estoy triste. La palabra de Dios tiene ese potencial. Es el agente de Dios en nuestras vidas. Es la herramienta de Dios en nuestras vidas para traer rectitud a tu vida, para traer justicia a tu vida, para alegrar tu corazón. Dice el verso 8, el precepto de Jehová, ¿qué es? Puro, que alumbra los ojos. A veces nosotros no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir en mi vida, cómo voy a hacer las cosas. A veces andamos medio en crisis, ¿no? Y algunos andan de crisis en crisis. Bueno, ya, pero ¿sabe lo que va a traer luz a tu corazón, a tu mente, a tu vida? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra los ojos, trae luz a tu vida. ¿Hasta dónde tenemos que leer? ¿Qué dije? ¿Qué versículo? Hasta 12. No falta. El temor de Jehová, que es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, con las palabras de Dios también. No solamente es bonito, miel, ay qué lindo, alumbra nuestra sea, sino también la palabra de Dios es enviada hacia ti, hacia mí, no solamente para que nos haga cosquillas, nos haga reír y bonito, y nos haga feliz, sino la palabra de Dios además es enviada para amonestar. Yo no estoy de acuerdo cuando alguien lee la Biblia y empieza a subrayar todo lo bonito. Ay, qué lindo es esto. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo este versículo. Toma también un buen lápiz y empezar a subrayar lo que te amonesta, lo que te exhorta. Y ahí más bien ora al Señor. Señor, haz posible eso, lo que dice ahí en tu palabra, que se traduzca en mi vida. Donde eres exhortado, tienes que leer también. Tiene que gustarte también. Claro que naturalmente no nos gusta, pero si vivimos en el reino, si vivimos en el señorío, tenemos la convicción, amén, de vivir realmente eso y que nos gusta al final. Y dice, tu siervo además es amonestado con ellos. Y si nosotros somos amonestados y nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué hay? ¿Qué dice el verso 11? Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando guardemos la palabra de Dios, ¿qué hay? En guardarlos hay grande, ¿qué? Galardón. No solamente escuchar la palabra de Dios, no solamente recibir la alegría de la palabra de Dios, no solamente recibir la exhortación, sí, yo sé que Dios manda eso, pero tengo tiempo, veré todavía. ¿Cómo vas a recibir premios? ¿Cómo vas a recibir galardones? ¿Cómo vas a recibir recompensas? Cuando tú guardas la palabra de Dios. Cuando somos amonestados por la palabra de Dios y guardemos y obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a recibir galardones, recompensas, premios por parte del Señor. Es como la educación de nuestros hijos, que a veces aplicamos la educación a nuestros hijos con los castigos, ¿verdad? Pero debemos también aprender, porque eso es de Dios, de nuestro Padre, que cuando hagan algo bueno, algo lindo, cuando obedecen, cuando hagan buenas tareas, etcétera, etcétera, ¿qué debes hacer también? Premiarlos. Eso nos olvidamos los padres a veces. De premiar a nuestros hijos también, de bendecirlos, y decir, gracias hijo, a ver, te voy a bendecir con eso.
Me has dicho que te gustaría, hablo de un adolescente, ¿no? Te gustaría un nuevo pantalón, ya iremos. Como has traído buenas notas del colegio, te compraré un lindo pantalón como te ha gustado. Si no me hubieras traído, te hubiera comprado un pantalón también, pero a mí me gusta. Pero como has traído buenas notas, te compré el pantalón que a ti te gusta, ¿no? Y bueno, está con nuevo pantalón, no sé si eso está bien, ¿no? Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, hay premios. Hay premios. Dios no se olvida de cuando le servimos, de cuando le obedecemos, de cuando renunciamos cosas del mundo y cosas de nuestro corazón, nuestros deleites. Cuando renunciamos, Dios no se olvida. Dile a que está a tu lado, Dios no se olvida. Te va a premiar, te va a galardonar, te va a recompensar. Tómalo en cuenta lo que te estoy diciendo. Y dice el verso 12, porque para eso está la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, hasta la palabra de Dios nos enseña nuestros errores, nuestras fallas, ¿no? Para que nosotros podamos evitarlos o podemos arreglarlo delante del Señor, que también la palabra de Dios nos muestra de cómo funciona eso. Bien, volvamos por favor a 2 Timoteo. Regresaremos aquí a 2 Timoteo. Ya hemos avanzado un poquito. Dile que está a tu lado, poquito. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de la palabra de Dios, de las Escrituras, que son sagradas, tan sagradas como la misma presencia de Dios. No podemos separarlo, es Dios mismo. Cuando Dios habla, es que ahí viene la presencia de Dios. A veces, yo no sé, a veces oramos por una presencia solamente mística, un poquito, ay, que el Señor, que toque mi corazón, que me siente bien, y no entendemos cómo viene la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú de repente recibes la palabra de Dios, eres persuadido por la palabra de Dios y sabes, bueno, Dios está conmigo y me ha hablado eso, y ahora voy a pedirle al Señor, Señor, transfórmame, cámbiame, fortaléceme para que yo pueda vivir tu palabra, y gracias, Señor, porque voy a recibir tus premios. Amén. ¿Por qué son sagradas las Escrituras? O sea, ¿cuál es la diferencia de este libro o de estos libros? Son 39 libros del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea y son 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? de la doctrina apostólica. Entonces, ¿qué hace diferente a este libro o estos libros? ¿Qué hace diferente? No lo hace el pastor porque siempre nos habla de la Biblia, hace la diferencia, sino la diferencia justamente lo hizo durante miles de años, lo hizo el Espíritu Santo. La palabra de Dios ha sido, cuando fue escrita la palabra de Dios, entonces aquí dice claramente que la Escritura, o sea, toda la Escritura, quiere decir, desde Génesis a Apocalipsis, todo lo que tú tienes aquí, es inspirada, dice, inspirada por Dios. No es un libro cualquiera. No es un libro donde simplemente aprendemos algunas cosas religiosas. Más, la Biblia no es ni siquiera un libro religioso. Si humanamente podemos decir que es la Biblia, en primer lugar tal vez podemos decir es historia. Historia de toda la humanidad, historia del pueblo de Israel, historia de la iglesia e instrucciones para el pueblo de Dios. No es un libro religioso. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que cuando de repente, aunque otros hombres hayan escrito, por ejemplo, hay unos hombres, lo que me viene a la mente ahorita, por ejemplo, Aristóteles ha escrito cosas, luego también, ¿cómo se llama a veces? Que la religión católica sigue mucho a ¿cómo? San Tomás también. No, pues. ¿Ah? Agustín, San Agustín, exacto.
¿no? Él ha escrito muchas cosas, ¿no? Que para la religión católica es muy importante todo lo que él ha escrito, ¿no? Entonces, hay algunas cosas también son interesantes y bueno, pero ¿cuál es la diferencia cuando tú lees de repente hasta la misma Didaqué? Hay un texto que se ha encontrado hace unos años atrás, unas décadas ya, ¿no? Que son escritos también de los padres de la iglesia, de algunos apóstoles también, que se llama Didaqué, que son instrucciones de la iglesia primera, pero ni eso es sagrado. De repente nos enseña un poco de historia sobre la iglesia primera, etcétera, etcétera, pero ni la Didaqué es sagrada. ¿Cuál es la diferencia en que los apóstoles escribieron un texto y escribieron este texto? Aquí dice, las escrituras, toda la escritura es que inspirada por Dios. Aquí el apóstol Pedro nos da la respuesta. ¿Qué quiere decir? 2 Pedro, capítulo 1, por favor, verso 19. Dale. 2 Pedro 1:19 dice, tenemos también, ahí dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué tienes que hacer con la palabra de Dios? Estar atento, está ahí, bien, está recibiendo. Y dice, como a una antorcha, o sea, una luz que alumbra el lugar oscuro. Así tienes que estar atento hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo, el lucero de la mañana, salga cada vez más presente en nuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, ahí es importante. El apóstol Pedro nos explica la inspiración de la palabra de Dios, de las escrituras. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. En primer lugar, tú no puedes interpretar como a ti te la gana, así yo entiendo eso, sino no es de interpretación privada. Sino tú tienes que entender frente a qué texto estás. Verso 21. Porque nunca la profecía, o sea, la verdadera, la palabra de Dios, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que ahí el apóstol Pedro, Pablo, estoy inspirado por el Espíritu Santo, ahora voy a escribir para todas las generaciones. No es por voluntad humana. No es que Pablo se propuso escribir cartas ahí por allá. Él ha escrito muchas más cartas de lo que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Corintios. Existen 4 cartas a los Corintios. O Pablo escribió 4 cartas a los Corintios. Pero ¿cuántas realmente han sido inspiradas por el Espíritu Santo? 2, porque tenemos nuestras Biblias, 1 y 2 Corintios. ¿No? Entonces, no todo lo que escribieron los apóstoles fue inspirado por Dios. Porque no es por voluntad humana. No es por decisión humana, sino porque el Espíritu Santo en su señorío, el Espíritu Santo en su gobierno, Él puso ahí su aliento inspirativo ahí dentro de lo que estaba escribiendo Pablo cuando escribió Romanos, cuando Lucas escribió Hechos, su Evangelio, etcétera, etcétera. No todo lo que hicieron, no todo lo que hablaron, no todo lo que escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo, sino las profecías que han sido traídas no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eso es clave, eso es importante, que nosotros podemos entender que aquí es Dios el que por su parte ha revelado su voluntad cuando los apóstoles escribieron, cuando los santos hombres de Dios hablaron y luego escribieron. Aquí es la palabra theopnoistos, que quiere decir inspirado por Dios, mejor sería inspirado por el Espíritu Santo, tal como dice en 2 Pedro. Entonces, sin embargo, las escrituras acá no es por resultado de hombres y de su inteligencia. A veces nosotros leemos la Biblia, wow, y pensamos, wow, qué inteligente Pablo, wow, qué inteligente Moisés. El viernes a la noche lo hemos visto, ¿no? La inteligencia de Moisés,
Pero si pensaríamos que es por inteligencia de Moisés que escribió cada cosa que nosotros con la ciencia moderna recién empezamos a descubrir, me refiero a Génesis capítulo 1 y 2, Moisés habló de cosas que la ciencia recién descubre. Pero no es porque Moisés era tan inteligente, sino porque la palabra de Dios ha sido revelada a su corazón, y desde esta revelación del Espíritu Santo Moisés escribió todo lo que tú puedes leer en Génesis 1, 2 y Deuteronomio y todo eso. Amén. Amén. No es por inteligencia humana, no es porque qué sabio eran, sino porque realmente aquí Dios sopló aquí. Eso quiere decir que nuestros. El soplo de Dios llegó ahí donde escribieron y donde el Espíritu Santo le agradó. Amén. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta, que cuando tú lees la Biblia, hay algunos que tienen esta costumbre, ¿no? Toman la Biblia y la besan, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que tienes que besarla, digamos, ¿no? Pero esta reverencia tiene que haber en el corazón. La Biblia no es cualquier cosa. Ahora, no una reverencia tampoco, digamos, es tan reverente que mejor ni lo toco, mejor ni lo abro, porque mis manos sucios, mis manos ahí, tal vez lo estoy contaminando la Biblia. Tampoco es para así, oye. Porque más bien está ahí para que tú puedas recibir la palabra de Dios. La reverencia tiene que ser en tu corazón. Amén. No tiene que ser una reverencia física. No estoy diciendo que tenemos que besar la Biblia. La reverencia tiene que ser en tu corazón. Que tú respetas lo que Dios ahí habla. Amén. Porque la verdad es eso. Cada cosa que tú lees en las Sagradas Escrituras, dile que está a tu lado, de Génesis a Apocalipsis. Todo lo que tú lees ahí es palabra de Dios. Es inspirado por Dios. Es de Dios enviado hacia nosotros. No es cualquier cosa. Lo interesante es que la humanidad, no me voy a extender más en ese tema ahora, en otros momentos vamos a hablar de eso, porque tenemos que seguir capacitándonos en estos aspectos de la Escritura. Pero la humanidad, desde que existen las Sagradas Escrituras, la humanidad lo ha reverenciado mucho. De hecho, la Biblia es el libro más existente en toda la humanidad. No hay un libro que iguala a la Biblia. O sea, en números de venta, por decirlo así, suena medio, ¿no? Pero en números de venta, la Biblia es el libro más vendido en todo el planeta Tierra. No existe otro libro. No existe otro libro. Ni Harry Potter, ni Señor de los Anillos, no sé, ¿no? ¿Ah? Cosas así, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, o sea, la Biblia es el libro más vendido en la humanidad, en todo el planeta Tierra. Con seguridad regalado, el más regalado, gloria a Dios. No, entonces, ¿qué me quieren decir? ¿Que les regalan las Biblias ahora? ¿No? Entonces, los niños van allí a su jardín. Luego, Ezequiel tiene razón. La Biblia es el libro más traducido. Ahí los buenos bestsellers, ¿no? Los grandes éxitos de venta, ¿no? Son traducidos al castellano, al alemán y al inglés, dependiendo de qué idioma viene, ¿no? Pero son de repente traducidos a un idioma, a otros 2 idiomas. Harry Potter, no sé, creo que ha sido traducido en 20 idiomas, no sé cuántas, ¿no? Pero la Biblia ha sido traducida más que cualquier otro texto en la humanidad. No sé quiénes utilizan este traductor Google, no sé quién lo utiliza, el Google Traductor, en el internet estoy hablando, ¿no? No sé quién lo utiliza.
¿no? Entonces, yo a veces veo algún texto ahí en inglés, yo no sé muy bien en inglés, con alemán no lo hago, digamos, ¿no? Pero algún texto en inglés que no entiendo muy bien, lo meto ahí dentro de Google Traductor y ¡boom! me lo traduce. ¿Sabías que la base de datos para el Google Traductor es la Biblia? Ya han metido otros textos también, pero el comienzo del Google Traductor ha sido la Biblia, ¿no? Y así hay montones. Ahora no estoy diciendo, entonces lo más espiritual, no estoy diciendo eso, ¿no? Sino que es interesante cómo la misma manera, a veces nosotros los cristianos no lo valoramos la Biblia, como otros que ni son creyentes valoran la Biblia y toman en cuenta. ¿Cuántas películas Hollywood ha hecho a base de historias de la Biblia y siguen haciéndolo? Es el libro más mencionado en canciones. Es el libro más puesto en películas, en Hollywood, en cualquier película, ¿no? Las series, por ejemplo, ¿no? En montones de cosas. No hay un libro, ahora podría seguir toda la mañana con datos, puedo sacar ahorita aquí mi enseñanza acerca de las escrituras. Entonces, podemos aumentar más datos. Gobiernos, reyes, gobernadores, políticos han dicho cosas tremendas acerca de la palabra de Dios, que sin la palabra de Dios yo no puedo gobernar, sin la palabra de Dios nuestro país no va a avanzar, etcétera, etcétera. La reina Isabel, por ejemplo, etcétera, etcétera. No, ahora no estoy diciendo que todos son santos hombres y mujeres de Dios, no estoy diciendo eso, sino que la valoración y la reverencia que dan la humanidad hasta el día de hoy en el cual vivimos nosotros, aunque tan peligroso, pero todavía la Biblia es muy valorada. Es muy reverenciada en películas, en escritos, en textos, en canciones, en novelas, en poesías. La palabra de Dios está presente en un sinfín de cosas. Pero la idea es, y por eso estamos compartiendo esta mañana, ¿cómo valoras tú tu Biblia? ¿Cómo valoras tú la palabra de Dios? ¿La lees cada día? ¿Te fundas en ella? ¿Realmente te estableces en ella? ¿Permites que la palabra de Dios pueda amonestarte, pueda llegar a tu corazón? Es la pregunta. Al final, ¿qué importa lo que Google haga con la Biblia? Al final, ¿qué importa lo que la reina Isabel diga acerca de la Biblia? ¿Qué importa que los primeros presidentes de Estados Unidos, todos basándose en la Biblia o hablando de la Biblia, qué importa al final lo que ellos dijeron o lo que no dijeron y que hacen películas acerca de la Biblia? ¿Qué importa? Y no importa realmente absolutamente nada. Lo que importa es si tú la lees. ¿Están entendiendo alguien acá? Que tú la leas. Y cada día. Ya vamos a iniciar a través de las iglesias en casa, vamos a iniciar ya lectura bíblica. Vamos a leer todos la Biblia, todos los días, ¿no? No porque quiero obligar de esta manera, sino quiero un poquito animar que lo hagamos. Amén. Porque la verdad es, sin la enseñanza de la palabra de Dios, no vamos a avanzar ni un milímetro. Tal vez con algunos evangelios, con algunas falsas doctrinas, podríamos avanzar mucho mejor de lo que estamos. Pero a Dios no le va a agradar. ¿Alguien me entiende? Nosotros tenemos que buscar agradar al Señor. Nosotros tenemos que buscar fundamentar nuestras vidas en la verdad. Y ahí necesitamos las Escrituras. Sin la palabra de Dios, delante de Dios, no vamos a avanzar. ¿Para qué sirve la Biblia? Vayamos por favor a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Ahí está ya. Ahí nomás. ¿Qué dice? Fíate de Jehová, o sea, confía firmemente en Él. Fíate de Jehová. ¿Con qué? De todo tu corazón. Y mira lo que dice. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. No te afirmes ahí. Afírmate en el Señor y en sus dichos, en su palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia. ¿Cuántas veces pensamos, no, que nosotros somos muy inteligentes, que yo sé estas cosas, estudiar esto, lo otro y así? Pero ¿a dónde te lleva? A macañar.
Pero cuando tú te fías del Señor, tú confías en Él con todo tu corazón y te apoyas en su palabra, ahí tú vas a agradar al Señor en primer lugar. Verso 6. Reconócelo a Él, reconócelo en tus caminos y Él, el Señor, enderecerá tus veredas. Tú tienes que reconocer a Dios cada día en tu camino, en tu vida. Tienes que ir buscándole, tienes que buscarle, agradarle a Él. Y Él va a enderezar tus caminos. Él te va a ayudar. No es religión, no es por tu esfuerzo, pero que confíes en Él, que tú reconozcas su señorío en tu vida. Y Él te va a fortalecer, Él te va a cambiar. Es la gracia de Dios que va a trabajar en ti. Amén. Otra vez, verso 7, mira lo que dice. No seas sabio en tu propia opinión, de nuevo. No pienses que tus ideas, tus opiniones valgan tanto. ¿Qué tienes que hacer en vez de eso? Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando veces pensamos, ¿no? Yo soy mis opiniones, ¿no? Yo opino lo mejor y nos discutimos y peleamos. Hay que respetar al Señor, hay que temer al Señor y apartarnos de todo mal. Vayamos a Hechos capítulo 2, por favor. Verso 42. Hechos 2, 42. Ya conocemos eso, ¿no? Donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es señal de la iglesia. Eso tiene que hacer la iglesia. Afirmarse y basarse y fundamentarse en la doctrina de Dios, en la doctrina de Cristo. En este caso aquí dice la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Segunda Juan capítulo 1, por favor. Segunda carta de Juan. Tiene un solo capítulo, ¿no? Pero el verso 1, el verso 9 entonces. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué no tiene? No tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. De nuevo, yo amo mucho la presencia de Dios. Anhelo cada vez más la presencia de Dios en mi vida. Pero yo también he reconocido en la palabra de cómo voy a lograr mayor presencia de Dios en mi vida. No es simple porque lloro, no es simple porque imploro a Dios, sino es porque empiezo a conocer más su palabra, y empiezo a obedecer más su palabra, y empiezo a vivir más conforme lo que Él desea de mí para agradarle. Entonces la presencia de Dios se va a empezar a trabajar y a manifestar en mi vida. Y no de una manera deseosa para el hombre, sino de una manera que agrada a Dios. La verdad es que el que no persevera, el que no se afirma, el que no conoce, el que no se basa en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, dice Juan. Parece juicio, ¿no? Parece, ay, ¿qué le pasa a Juan? Bueno, lee sus otras cartas. Juan habla de mucho amor. Juan es el apóstol del amor, de amor. O sea, él muestra mucho amor. Él habla de mucho amor. No podemos jamás declararle o juzgarle a Juan. Juan era malo. A veces dicen eso acerca de Pablo, ¿no? Que aborrecía a las mujeres, dicen a veces, ¿no? Entonces, acerca de Juan no podemos decir que él no tuvo amor. Es el discípulo que más ama. Es el discípulo que más habla del amor. Del amor de Dios y de nosotros, del amor de nuestro hacia Dios, del amor hacia el prójimo. Pero cuando Juan habla también la verdad, también debemos recibirlo. No solamente decir, ay, Juan habla de tanto amor y que nos amemos los unos. Está muy bien. Pero también Juan dice eso. El que no se basa, el que no se afirma en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No hay presencia de Dios. Si tú sigues pensando en tonteras, hablando bíblicamente, y tú consideras falsas doctrinas como verdaderas,
tú no tienes a Dios en tu vida, aunque tú digas y piensas y lloras y oras y lo que quieras. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, el que se afirma, no solo a Dios tiene, sino a quién más tiene, al Padre y al Hijo. ¡Qué afirmación tremenda! Amén. Entonces, vayamos a 2 Timoteo. Ya saben, ahí estamos trabajando. 2 de Timoteo. Hemos estado en el versículo 16. Dice, es útil para la enseñanza, por tanto. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Por tanto, es útil para enseñanza. Es útil para instruirnos. Es útil para la enseñanza. Es útil, la palabra de Dios es útil para traer a nuestras vidas, a tu vida, la doctrina adecuada, la doctrina de Cristo, la doctrina correcta. El pensamiento adecuado te trae la palabra de Dios. Tal como yo he orado, ¿no? A veces hay algunos ateos incluso dicen, ¿no? Esos cristianos desubicados dicen, ¿no? Oran y dan gracias por las cosas buenas en la vida, ¿no? ¿Y qué están diciendo? Que a las personas que pasan cosas malas, Dios no les ama igual. Ahora, yo no sé por qué un ateo habla de Dios, sino ni cree en Dios, ¿no? Pero así hacen las cosas a veces, ¿no? Pero la verdad es eso, cuando nosotros entendemos la doctrina de Cristo, y por eso he orado en esta mañana, sí, no solamente damos a Dios gracias por las cosas hermosas que pasan en nuestras vidas, sino también damos gracias a Dios por las cosas dificultosas en nuestras vidas. También damos gracias cuando estamos enfermos. También damos gracias cuando perdemos el trabajo. También damos gracias, a mí me han robado ahora, ¿no? Entonces, dije, da gracias a Dios, me han robado mi espejo, ¿no? Estaba ahí la Carla, ¿no? Y hemos salido de la reunión sin espejo ya mi auto, ¿no? Entonces ahora ya tengo otro ahí, ahora no sé si es otro o es el mismo, eso ya no se sabe, ¿no? Es el mismo, creo que sí, ¿no? Entonces ahora ya tengo espejo porque yo estoy muy acostumbrado, yo miro, siempre cuando yo manejo, miro los espejos, ahí todo lo que está pasando alrededor de mí, porque es importante cuando tú manejas, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué estoy hablando de eso del espejo ahorita? Cuando pasan cosas feas, ¿no? Ahora no es tan feo, digamos, ¿no? A veces nos enfermamos. Cuando yo me he enfermado y casi me voy a la presencia del Señor, igual he alabado al Señor, igual he dado gracias al Señor. No solamente cuando las cosas pasan bonito hay que dar gratitud a Dios, sino también cuando hay momentos difíciles, cuando nos ha tocado, por la voluntad de Dios, nos ha tocado vivir cosas complicadas. ¿Qué hacemos? También damos gracias a Dios. Antes de orar y antes de pedir cambios, en primer lugar, daremos también gracias a Dios. Y este hombre Job, ¿no? Exhortó a su mujer, ¿se recuerdan? Ella dijo, muérete. ¿No? Eso dijo su esposa, muérete, ¿por qué no te vas? Parece que ella quería casarse con otro, ¿no? Entonces, pero Job, ¿qué dijo? Después ya se reconciliaron también, ¿no? Pero Job, ¿qué dijo? Hemos recibido el bien, ¿no recibiremos también el mal? ¿Y qué dijo Job? Alabado sea el nombre del Señor. Esa es doctrina de Cristo. Amén. Esa es palabra de Dios. No eso de que todo tiene que ser prosperidad, todo tiene que ser bienestar, todo tenemos que estar. Hasta yo he escuchado, es que si tú no eres próspero, ¿cómo vas a testificar a Cristo? Tiene que ser ricochón primero antes de hablar de Cristo. ¿Para que me crean o qué? Es una tergiversación terrible en el día de hoy. Tanta religiosidad, tantas sonceras hoy día. Pero la palabra de Dios que nos dice, damos gracias en todo y por todo, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Queridos, ¿te gusta o no te gusta? Pero esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, es útil para nuestra enseñanza. ¿Para qué más es útil? Dice, aquí utiliza medio una palabra rara, hasta una letra rara aparece aquí en castellano. Yo me extrañé mucho, ¿no? Cuando yo leí por primera vez la Biblia en castellano y llego a ese punto, redarguir. Ahí aparece, ¿no? ¿Dónde está? Redarguir. Yo conozco esto, para mí no es extraño, ¿no? Pero aquí en castellano me extraño esta letra.
¿Es alemán? No, esta letra, bueno, ocurre, ¿no? Existe, ¿no? En vergüenza también, ¿no? En cigüeña también aparece, ¿no? Entonces aparecen esas letras pingüinas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Una U con 2 puntos? ¿Cómo lo llaman? Diéresis. ¿Qué cosa? Diéresis. 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 Ya. Es para que se pueda leer no se lea, digamos, letra. ¿Cómo lo leen ustedes solo esta letra? ¿La U? ¿La U? ¿Sabes cómo es en alemán? Umlaut. Ahí está. ¿Sabes cómo en alemán? En vez de U es U. En vez de U es U, ¿no? Y en alemán tenemos también en la O. En vez de O es Ö. Aún en la A lo tenemos. En vez de A es E. No, es E. ¿Ah, sí? ¿Quieres enseñar alemán? ¿No? Redarguir. Interesante, ¿no? Cigüeña, vergüenza, ¿no? Entonces, Es que es para que no se pronuncie la G y la E. es para que no sepas qué significa eso, porque son misterios acá, ¿no? No, es para redarguir la palabra de Dios, las escrituras, es para redarguir. Ahora, ¿qué quiere decir? Para convicción, para convencerte es las escrituras. Por eso a veces no andamos convencidos, a veces no andamos persuadidos realmente por el Señor, porque no nos llenamos de su palabra. Es para convicción, es para convencernos de nuestros errores que tenemos en nuestras vidas. Es para convencernos de los pecados que todavía cometemos en nuestras vidas. Para eso es la Escritura. Para convencernos, para traer convicción. Y saben, cristianismo sin convicción es una tontera total. El cristianismo funciona con convicción. Yo creo que ustedes en esta mañana no están aquí porque yo soy un buen pastor alemán y los estoy ahí ladrando todo el tiempo y detrás de ustedes moviéndoles para que se sientan acá. Por eso por mucho tiempo no pudo aceptar ese pastor alemán, porque yo no me creo pastor alemán, yo me creo perro en la iglesia, ahí, mordiendo a la gente. Pero bueno, cuando entendí el cariño que está detrás de eso, pastor alemán, bonito animal y todo eso, ¿no? Entonces, y cuida y ama al final las ovejas también, eso lo acepto, digamos, ¿no? Pero la verdad es eso. ¿Por qué están aquí ustedes esta mañana? No porque les he hablado, por convicción. Amén. Porque aprendemos aquí la doctrina de Cristo. Amén. Por eso estamos aquí. Porque hemos sido convencidos por el Señor. La verdad es también que he orado esta mañana por ustedes, ¿no? Entonces, también es la verdad. Pero hemos sido convencidos, amén. Salmos 19, 12, rápido, hijo. Dice, ahí está, ya lo hemos leído, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Que dice, líbrame de los que me son ocultos. Pero aquí habla de ocultos todavía, ¿no? Entonces como que el judaísmo funcionaba siempre así, de repente, como no tenían el Espíritu Santo todavía y no tenían la palabra de Dios completa, como que todavía había errores, había pecados todavía ocultos. Tú y yo hoy día ya no estamos viviendo eso, ¿no? Pero la verdad está en eso. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Más bien nosotros, ¿cómo pensamos? No, yo soy bueno. Yo soy santito desde que Cristo, yo soy buenito. Muchas personas hasta sin Cristo piensan que son buenitos, ¿sí o no? Tal vez eras uno de ellos antes, no sé. Entonces, hasta sin Cristo, sin Dios en la vida, piensan que son personas bonitas. ¿Y quién hace convencer? ¿Quién trae convicción a las personas que llevan pecado en sus vidas? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo dice, y la Santa Escritura. La Sagrada Escritura trae convicción. Eso significa la palabra tan difícil, ¿no? Redarguir. No, redarguye las Escrituras y quiere decir trae convicción. Amén. ¿Qué más? Según Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, además,
Las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para traer convicción de nuestros pecados, para que podamos orar al Señor que Él nos cambia. Y luego también es para, aquí dice para corregir, exactamente dice Pablo, para corrección. Las escrituras es para corrección, para que traiga corrección a nuestras vidas, para no solamente convencernos de nuestros errores, sino rectificar nuestros errores. Eso es también, cualquier psicólogo puede decir, es que yo escuchándote veo esas cosas en tu vida, esto. Y el que ha ido a un psicólogo, a un psiquiatra, mejor dicho, es, ¿no? De repente se pregunta, ¿y ahora qué tienen que hacer? Eso no he estudiado, esas son otras personas que toman esas pastillas. Eso no sabe el psiquiatra. No sabe. La solución no sabe. No sabe convencernos de repente de cosas, de la niñez y de problemas en la familia, qué sé yo. Pero cuando se trata del momento de solucionarnos y de ayudarnos, ¿qué dicen? Toma estas gotas, toma estas pastillas y aquí tiene. ¿Así funciona o no? Pero la palabra de Dios es la gran diferencia. La palabra de Dios no es nuestro psicólogo, por si acaso. La palabra de Dios nos convence, pero también nos corrige. Y nos muestra el camino, tal como el Señor Jesucristo dijo. No solamente dijo enseñándoles todas las cosas que yo he dicho, para que seamos teóricos y cabezones. Sino el Señor Jesucristo ha dicho, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he dicho. Amén. A que vivamos. Eso significa aquí la palabra para corrección. Las escrituras es para corrección en tu vida, para que traiga rectificación del error y del pecado, para que la palabra de Dios nos lleve hacia lo adecuado. Vamos al Salmo 119, verso 10, por favor. No se pierdan el 2 Timoteo, ¿ya? Salmo 119, verso 10. No, entonces dice, con todo mi corazón te he buscado. Y mira la oración, eso es importante. No solamente es buscar al Señor, sino también pedirle, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay movimiento, ¿no? De la presencia y todo eso. Me agrada y me gusta mucho eso, ¿no? La presencia de Dios y todo eso. Vivir en su presencia, perfecto. Pero luego, ¿qué haces en su presencia? Tienes que pedirle, Señor, no permites que haga lo incorrecto. Señor, no me permites que peque contra ti. Señor, no permites que yo me desvío de tu palabra, que yo me desvío de tus mandamientos. Amén. 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué está la palabra de Dios? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Esa rectificación trae la Sagrada Escritura. Amén. ¿No están de acuerdo? Amén. Sí, pues, así es. Pues. No, verso 12, ¿qué dice? Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Corrige mi vida. Señor, trae corrección a mi vida. Rectifícame, Señor. Cámbiame, Señor. Quiero ser diferente. Quiero ser distinto. Quiero ser para agradarte a ti, Señor. Esa tiene que ser tu oración. Todos los días. Leyendo la palabra de Dios te convence. Y leyendo la palabra de Dios te corrige y te rectifica. Por eso, si no leemos la palabra de Dios, si no escuchamos la palabra de Dios, si no te congregas para escuchar la buena palabra de Dios, nada va a pasar en tu vida cristiana. Vas a estar dando ahí, y de vez en cuando ocurren problemas, y tú ni sabes de dónde vienen y para qué vienen. ¿Por qué? Porque no ha venido la palabra de Dios con firmeza en tu vida. Entonces, para corrección. Y finalizamos. 2 Timoteo, verso 16, 3:16 dice, ¿para qué más es? Para instruir. Para instruir en disciplina. Para instruir en justicia.
Es útil para instruir, dice. Pero la verdad es aquí, lo que está diciendo no es para instrucción simplemente, sino es para la disciplina. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es para traer orden a nuestras vidas. Es para traer instrucción a nuestras vidas. Es para traer la disciplina a nuestras vidas. Yo he puesto aquí para que venga el orden a nuestras vidas como el Padre Celestial quiere ordenar tu vida. Eso quiere el Padre. Es como cuando nosotros observamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Y buscamos cada vez más que anden ordenadamente, que anden disciplinadamente, que anden en buen camino. Estamos hablando como padres, ¿sí o no? Eso anhelamos. Oye, pero eso también el Padre Celestial quiere para cada uno de nosotros. Que andemos disciplinadamente, bajo instrucción de nuestro Padre, bajo orden de nuestro Padre. ¿Y cuál es la herramienta que utiliza el Padre? Pues su palabra. Yo tengo que hablar mucho a mi hijo, ¿o no? Sí. Le hablo. Le hablamos a Ezequiel. Le hablamos a la Priscila. Porque sabemos que a través de esas palabras estamos colocando lo que queremos en su vida. Estamos colocando con nuestras palabras. Y a veces yo sé, como es adolescente, se aburren. Papá, ya está bien. Ya entendido. No, de nuevo. Otra vez. Porque la educación, queridos papás, ¿cómo funciona? Repetición, 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 repetición. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se manifiesta más y más en su vida, ¿no? Ahora, no debemos pensar, sin embargo, como padres, ¿no? A nuestros hijos y Dios, el Padre, en tu vida, papá, querida mamá. Y Dios, el Padre, en tu vida, querido discípulo, discípula. El Padre Dios también en tu vida tiene que hablar, tiene que ordenar tu vida, tiene que instruirte. ¿Cómo lo va a hacer? Con la palabra de Dios. El apóstol Pedro ya lo dijo. Yo no tengo miedo de que os repita las cosas, porque al repetir las cosas sé que van a crecer espiritualmente, dice Pedro. En la repetición está el orden, en la repetición está la disciplina, porque en algún rato se va a caer en nuestros corazones. Realmente vamos a ser convencidos entonces. Incluso la palabra de Dios dice acerca de los padres hacia sus hijos. ¿Qué dice? Mientras te levantas, cuando te acuestas, cuando caminas, cuando andas, cuando comes, cuando es el uno, el otro. O sea, todo el tiempo nosotros como papás tenemos que un poco fastidiar a nuestros hijos. Para eso es. Aquí hay algunos hijos, ¿no? Esta mañana, ¿no? Tomando en cuenta. ¿Por qué te habla tanto tu mamá? ¿Por qué te habla tanto tu papá? Porque te ama, pues. Sí, para fastidiar. Pero para bien, por si acaso, ¿no? Por amor, dice. Ya entendido, ¿no? Gracias al Señor no hemos todavía terminado la enseñanza, vamos a seguir. Vamos a seguir viendo todavía cosas más hermosas todavía la próxima semana. Todo lo que la Sagrada Escritura trae esos hermosos resultados a nuestras vidas. Vamos a ver para qué realmente hemos visto es útil y todo eso, pero que efectivamente va a realizar en tu vida. Amén. Vamos a orar esta mañana. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu Sagrada Escritura.